Bien, hemos vuelto acá ya con nuestra invitada en el estudio, Gisela Catanzaro. Gisela, muchas gracias por venir. Gisela es socióloga, doctora en Ciencias Sociales, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, de las carreras de Ciencia Política y de Sociología, investigadora del CONICET. Y debo decir, la persona con la que yo me recibí, así que también un honor en ese sentido tenerla acá y un La gusto que... culpable. La culpable de esto, ella, ¿no? Por las dudas, si quieren tener, señalar alguna responsabilidad. Así que bueno, un poco para conversar, como había adelantado Fede, sobre la cuestión de ideología, neoliberalismo, etcétera. Así que empecemos con las preguntas. Sí, a ver, para arrancar un poquito, entender qué es la ideología, por ahí una buena pregunta es, ¿qué no es la ideología? Mira, yo no diría que no es la ideología, pero sí diría cuál es la idea más banal de lo ideológico o más de la que sabemos todos. Y bueno, que acarrea una serie de prejuicios esa idea de qué es lo ideológico. En general, cuando hablamos de ideología, sostenemos que son las ideas que tiene un sujeto que sabe que tiene y que las lleva adelante en la práctica o no. Yo me bato por una ideología socialista, por una ideología liberal, y eso está muy bien, pero eso es la ideología a nivel de las doctrinas políticas, nada más. El problema es que todos nosotros estamos constituidos ideológicamente mucho antes de saber cuál es la doctrina a la que adherimos políticamente. Y ese modo en el que estamos constituidos ya es político, ¿no? La cantidad de cosas que naturalizamos, que damos por sentadas, si el esfuerzo es bueno o es malo, eso uno lo siente mucho antes de saber si es liberal, si es peronista, si es fascista. Es algo que te constituye a espaldas, decía el Althusser, del sujeto, ¿no? Eso también es la ideología. La ideología es algo que te pasa, que marca los límites de lo pensable, de lo sentible. Ahí hay la idea clásica de ideología, como el nombre lo indica, tiene un sesgo racionalista, ¿no? Se trata de ideas. Y sin embargo, en gran medida, la ideología se trata de afectos y se trata de procesos inconscientes. De una identidad, ¿no? La Sí, ideología como que te una da una identidad identidad de en qué la que sos. no necesariamente te reconoces. Y sin embargo, a la hora de los bifes, opera. Claro, la tenés naturalizada. Claro. Ahí va, perfecto. Sí, y un poco en esta línea sobre qué no es la ideología. ¿Vos ves que hay una especie de, o identificás una especie de utilización por ejemplo, el discurso de Milei, del concepto de ideología en este sentido así más banal o racionalista del término? ¿Sentís que hay una utilización en ese sentido hoy en día o está esta otra dimensión también presentida en el discurso público, por lo menos, de lo que sería la ideología? Mm. Sí, a mí me parece que más allá de mi ley, hoy, a diferencia de lo que pasaba en la década del 90, ¿no? Que nadie usaba el concepto de ideología, hoy es un concepto que está siendo usado por las derechas, ¿no? Que, por ejemplo, critican la ideología de género. Ahora, ¿qué entienden ellos por ideología? En ideología de género. Entienden que se trata de manipulaciones de las ideas de las personas y fundamentalmente de los niños por parte de los docentes, de aquellos que quieren ayudarlos a reflexionar sobre su sexualidad. Entonces, ideología de género sería un adoctrinamiento. Ellos lo que entienden por ideología es un proceso de adoctrinamiento. El problema es que justamente lo que no entienden por ideología es todo ese adoctrinamiento que tiene lugar sin mostrarse como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo hay que esforzarse mucho, de nuevo, emprendé, se puede, si vos te esforzás vas a ser King Kong, eh, eso no suena como adoctrinamiento, suena como te estoy dando energías para que sigas viviendo, Claro. ¿no? O sea, Eh, uno podría decir, a ver si te sigo bien, que ahí cuando la ideología aparece como adoctrinamiento, si se quiere, perdió algo de su efectividad, digamos, ¿no? y Como cuando claro, aparece banalmente así, es como que hay algo de su operatividad que ya no está más ahí. y cuando tenés que bajar mucha línea, quiere decir que hay algo de la ideología que no está funcionando.
porque la ideología funciona como el aire, cuando no se siente. El aire que respirás no lo sentís, ¿no? Justamente no es la parte más fuerte de la ideología el momento del adoctrinamiento, es el momento defensivo. Más débil. Claro. Si tiene que estar el Estado diciéndote, vos pensás esto, vos Es pensás el esto. momento en que hay que explicitar cuestiones porque no va de suyo, ¿no? O sea, sería más bien un momento de crisis ideológica, el momento en el que hay que adoctrinar. Pero por el otro lado, en relación a la ideología de género, lo que ellos entienden como ideología es lo contrario de la ideología. Es un proceso autorreflexivo sobre por qué sentimos lo que sentimos, sobre por qué eso que siempre nos pareció normal tiene que ser natural y otras cosas no. ¿Es un proceso desideologizante, por así decirlo? ¿O es imposible salirse de la ideología? Porque Bueno. no lo hacemos. Es como que ya te engrampan con una ideología y hay manera de liberarse o tomar otra ideología. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la autorreflexión, o lo que Theodor Adorno, un filósofo alemán, pensaba como la operación básica del psicoanálisis contra la operación básica de la publicidad. La publicidad busca explotar tu afectividad actual. Si vos tenés ganas de comprar algo, te dice, sí, comprá. ¿No? Si vos estás enojado, te dice, sí, más, calentate más, ¿no? Sí. Recalienta. En cambio, el psicoanálisis, con esa afectividad, lo que hace es tratar de producir un proceso mediante el cual vos puedas pensar por qué sentís eso, si esa impresión inmediata o ese afecto inmediato realmente es lo que parece ser, de dónde viene, de qué otro modo se podía trabajar de tal forma de no limitarse a reaccionar a los afectos inmediatamente. Entonces Adorno dice, lo que hace la publicidad y el fascismo es arrastrar lo inconsciente cada vez más a lo inconsciente, como para que nunca pueda llegar a tratar de procesarlo de otro modo, mientras que lo que trata de hacer el psicoanálisis es enfrentarte a ese material inconsciente que trabaja en vos para que puedas hacer algo con eso diferente de meramente reaccionar. Eso no quiere decir estar fuera de la ideología, no quiere decir que podamos estar fuera de la ideología. Althusser decía, sin embargo, estar dentro de la ideología no es siempre del mismo modo. Uno puede estar dentro de lo ideológico, porque somos sujetos ideológicos, pero habilitando este tipo de procesos. O puede ser un action-reaction, digamos. Claro. Me enfurezco, le rompo la cara a alguien, ¿no? Se acaba ahí. O sea, en un proceso que es muy inmediato todo, es muy... Precisamente trata de no ser un proceso. Estar de alguna manera de una perspectiva crítica. Sí, una perspectiva autorreflexiva, y autorreflexiva no quiere decir nada más el plano de la razón, quiere decir una indagación en la afectividad. ¿Por qué estoy sintiendo esto que estoy sintiendo? O sea, ¿qué serie de mandatos, la forma de educación llevó a que ante estos estímulos yo reaccione de este modo? Eso no necesariamente implica que vayas a cambiar tu modo de actuar, pero al menos sí rompe esa relación mecánica entre el impulso y la reacción. Y Gise, una pregunta. Trajiste esta idea de, si bien no podemos afirmar que hay una posibilidad de vivir por fuera de la ideología, ¿no? O sea, siempre estás inserto en su lógica, hay formas de evitarla, para decirlo de alguna manera. Y uno podría decir, es muy difícil afirmar que hoy no vivimos en un mundo capitalista, igual que hace 70, 80, 90 años, ¿no? Sin embargo, uno podría decir que la forma de habitar ese capitalismo cambió un poco, ¿no? Y si te parece, capaz podemos jugar un poco con un video, el número 17, si querés usar los auriculares, Gise, así podés escuchar. El número 17 puede ser. 5 de la mañana, cumpliendo, sin ganas, poco sueño, pero estamos cumpliendo, porque somos fuertes. La vida no es para perder, la vida es para arriesgar, la vida es para sufrir, para conocer el dolor, la vida es para ganar. Quiero que te levantes, quiero que conozcas el dolor, que abraces el dolor, porque el cambio es hoy, conocer el dolor, abrazar el dolor, sentir el dolor. 5 AM, cumplimos.
Hay claro hombre emancipado de la ideología. Sí, sintiendo el dolor. Está dolorido. Claramente está dolorido. O sea, que le consigan un osteópata, no sé. No, pero digo, ¿cuán lejos está un mensaje como este de ese mensaje clásico del capitalismo de mediados del siglo XX, por ejemplo, de, bueno, no sé, tenemos una frase muy metida del trabajo a casa, de casa al trabajo, ¿no? O sea, ¿qué pasó en el medio? ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿No? Yo creo que hay una cantidad de continuidades, ¿no? La idea de el principio de acumulación ilimitada, cuanto más puedas ganar, más capo sos, y eso no tiene límites, eso es viejísimo, digamos, eso es constitutivo del capitalismo y atraviesa el liberalismo, el neoliberalismo utópico, el punitivo, el sacrificio, todos. El elemento del sacrificio también se puede rastrear en toda la historia de la humanidad. El capitalismo le dio un punch, como mostró Weber, ¿no? Hay un tema ahí con la lógica de cuanto más te sacrificás, moralmente sos superior. Te dignifica éticamente el sacrificio, particularmente en el trabajo. O sea, un ascetismo que no define tu acción como buena por los fines a los que llega, sino por el hecho mismo de ser ascético, de ser sacrificial, digamos. Ahora, al mismo tiempo hay diferencias, por supuesto, porque ese capitalismo, digamos, que se alimenta de esta ideología del sacrificio sin fin y de la acumulación sin fin, a su vez, en otras épocas tenía un horizonte utópico y prometía cosas a cambio de ese sacrificio. Digamos, esa tensión de el sacrificio es bueno por ser sacrificio, cosa que, recordemos, ya está en Kant, ¿no? El imperativo categórico y sus momentos tautológicos que hacen que la norma moral es buena porque es la norma, ¿no? Eso ningún racionalista lo aceptaría si realmente se quiere llamar racionalista, porque sí. Es irracional. O sea, tiene que haber un fin que justifique el mecanismo. Ahí no, el mecanismo es circular, es una tautología, es un mecanismo ciego, digamos, perfectamente dogmático. Un escándalo para un ilustrado, ¿no? Yo creo mi propia norma. No, claro, es una circularidad total. Eso está, digo, es muy viejo. Sin embargo, estaba en tensión con ciertas dimensiones utópicas del liberalismo. O sea, la idea... La promesa de emancipación, claro. La promesa de autonomía, la promesa justamente que rompía con esta lógica tautológica dogmática. Decía, no, vos tenés que pensar y poner en riesgo, poner en crisis la norma que te guía. Si es una norma nada más dada, vos no sos un sujeto moral. Para ser un sujeto moral tenés que poder haber elegido poner la norma, haberla criticado y haberla postulado por vos mismo. Que lo demuestre, solo entonces, digamos, ¿no? Claro, solo entonces sos autónomo, es decir, sos distinto de un animalito. Para Kant, ¿no? Lo que diferencia la ley moral de la ley natural. Entonces, ese momento del capitalismo que efectivamente vivía esta tensión entre un momento ciego, tautológico, sacrificial e ilimitado, donde acumular está bien porque es acumular, no importa para qué querés acumular, que sería la pregunta más racional para hacer, ¿no? ¿Y para qué? Esa pregunta tiene que desaparecer en cierta medida, pero en un capitalismo anterior estaba en tensión con esta idea de, bueno, para poder emanciparme, bueno, para poder de tener una movilidad social ascendente. Perdón, las etapas del capitalismo, ¿cómo las situás? Porque te vas un poquito, ¿viste? Bueno, no, hay un momento, que depende de qué teoría agarres, pero se podría decir hay un momento de un capitalismo competitivo, más liberal, un capitalismo monopólico en el cual ya la competencia es medio para la tribuna. Sí. Digamos. Y después, yo diría, lo que solemos llamar neoliberalismo, es el momento de la autocapitalización, donde el sujeto mismo se transforma en su propia apuesta, ¿no? Yo invierto en mí para poder capitalizarme y venderme mejor en el futuro. O sea, la idea de un ser humano como capital de sí mismo, o sea, claro. lo único que vos tenés es tu propio esfuerzo y tu fuerza para
sacarte de encima cualquier tipo de traba que te pueda llegar a poner la historia, la economía, lo que fuere. O sea, está todo en vos. Y te quería preguntar, porque pareciera que también convive, y ahí hay una paradoja, ¿no? Este discurso de lo ilimitado, ¿no? Si bien tiene un costado, si se quiere, punitivo, porque claramente, o sea, sacrificial, como vos decías, coincide con un momento en donde las condiciones objetivas del capitalismo, uno puede decir, son bien diferentes a aquellas en las que quizás se criaron nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? ¿No te parece que es paradójico eso, como esa apertura del horizonte? Todo se puede y en realidad las condiciones objetivas cada vez te demuestran que podés menos, o sea, que no podés comprarte ni una casa, digamos, que era un ideal básico del capitalismo hace 50 años. Bueno, eso es, por eso precisamente podríamos decir que es tanto más ideológico, ¿no? La supuesta experiencia de la ausencia de límites como un síntoma de lo contrario, de la experiencia de un cierre del horizonte político y del horizonte de transformación social. Es decir, esta ideología de lo ilimitado se refuerza precisamente en el momento en el que aparecen verdaderas alternativas al capitalismo, ¿no? A partir de los años 70, pero mucho más después, en los 80, 90, etc. Y finalmente yo diría que, para ir a la pregunta de las transformaciones también, de una etapa intraneoliberal, no es lo mismo el neoliberalismo Benetton de los 90, que te decía derribemos las fronteras, viva la circulación ilimitada, vamos que vamos. Multiculturalismo etcétera. para todos, me acuerdo, o sea, eran las propagandas de Benetton, que en esa época era una gran marca, eran una rubiecita, un negrito, un asiático, Todos pueden. no hay límite, ¿no? No hay frontera, no hay bordes. Haga un poco del menemismo. con Y el, esta menemi- Goya y, el Patti, mine- ¿no? y el menemismo representó eso en la Argentina con la idea de una apertura de la circulación y una promesa de la circulación y de la capacidad de consumo. Fíjense la diferencia de ese neoliberalismo con este, que empieza diciendo no hay plata. No, y que O explote todo. sea, no consuma, no se te ocurra consumir. No, Y que de alguna manera Menem te decía, bueno, vas a vivir, al menos te vas a ir a Miami, vas Por a vivir. eso, por eso. Hoy tenemos un presidente que dijo, si tiene que explotar todo, que explote. No. Y que de alguna manera no presenta un horizonte, sino que dice como una sed de venganza, ¿no? De alguna manera. Por eso, la pregunta sería si después de 2008 a nivel global, todos los giros autoritarios que se vienen comprobando, digamos, en muchos países, no son precisamente el modo de salir de la crisis del neoliberalismo, no una vez agotada la utopía y la promesa de la circulación ilimitada, de un modo reactivo, de un modo que dice, hagamos muros. ¿No? O sea, la imagen del muro es bien antitética a la imagen de la circulación ilimitada y la consigna de Nike, Just Do It, es bien antitética a la idea esa Benetton de sin fronteras, sin límites. Es Just Do It. Vos estás acá, imagínense a alguien con un arma y alguien que te dice Just Do It. Total. O sea, es hacelo y no podés ni proyectar un horizonte, hacelo. O sea, actúa ya, aquí y ahora, sin proyección. O sea, la idea de ausencia de proyección, ¿cómo se metaboliza? Cuando no hay una utopía, lo que tiende a haber es una posición paranoica que dice, yo no estoy pudiendo hacer esto porque alguien me está arrebatando mi goce, porque alguien se está interponiendo como límite. O bien le echa la culpa a alguien, en una proyección más o menos paranoica, o bien se autofustiga. La culpa es mía, no me esforcé lo suficiente, que es lo que le pasa a este pobre muchacho. ¿No? Este pobre muchacho que dice, no, abrazá el dolor. O sea, sufrí más, abrazá el dolor. Entonces, si este muchacho seguramente no estuviera tan compenetrado con la autoflagelación, saldría a matar a alguien. Claro. Y ahí estamos bordeando quizás me parece, algo que yo sé que vos hiciste, así que te voy a preguntar ya medio que sabiendo la respuesta, pero hay, y me gustaría que lo desarrollemos un poco, una especie de desarrollo, no sé cómo decirlo, empírico, si se quiere, o forma empírica en la que hemos encontrado de estudiar esto, que son los estudios sobre la personalidad autoritaria.
que un poco lo quería mechar con una pregunta que me parece que también está ahí dando vueltas. Si para vos todavía tenemos que hablar o no del neoliberalismo, ¿no? Si es un caballito de batalla que desde este otro lado del mundo nosotros podemos usar, o ya te parece que esa caracterización está agotada y por ende, bueno, veamos de qué se trata. Entonces la pregunta serían dos para pasar en limpio. Sí. ¿Hay una personalidad autoritaria? Mm. ¿Se identifica eso? Y si la pregunta es sí, y si la respuesta es sí, ¿qué hace la política frente a eso también, ¿no? De alguna manera. Bueno, la personalidad autoritaria, como ustedes saben, es el título de una investigación que llevaron adelante Adorno, Theodor Adorno y un grupo de investigadores, psicólogos, sociólogos, etcétera, muchos de ellos alemanes exiliados en Estados Unidos. Y la investigación lo que hizo fue estudiar si era una exclusividad de Europa, el fascismo, o si podía haber un movimiento fascista en Estados Unidos. Financiado, ¿no? Financiado por la Asociación Judía en Estados Unidos, que también financió otro estudio súper interesante que se llama Prophets of Deceit. Los profetas del engaño, no está traducido en castellano, no entiendo cómo, que también fue paralelo. Y mientras Lowenthal y Guterman estudiaban el lado de cómo eran las interpelaciones de estos líderes fascistas en Estados Unidos, lo que Adorno y sus compañeros estudiaban era el tipo de recepción, diríamos hoy desde teoría de la comunicación, cómo estaban configuradas, digamos, esas subjetividades que leían estos mensajes. Y entonces ellos ahí marcaban una serie de cuestiones muy interesantes, variables que componían la escala F, que era una escala para medir propensión al fascismo. ¿La F era por fascismo o les coincidió justo? F fascismo, no, la escala F es por fascismo. Si te daba F estás hasta las manos. Muy digamos. mal, muy mal. ¿Qué te.? No, Le dio bastante mal. O sea, encontraban bastante fascismo en los Estados Unidos en los años 40. Lo que ellos medían eran cosas como, por ejemplo, propensión a la idolatría de la autoridad, pero sin cuestionamiento, y a la vez a la agresión autoritaria. Entonces era sumisión autoritaria y agresión autoritaria, rechazo visceral a la imaginación, antiintelectualismo. Había una cantidad de elementos que ellos fueron trazando y los midieron, y dio bastante mal. Nosotros hicimos, a partir de 2011, un estudio acá en Argentina, remedando esa escala, interrogando esas variables y viendo si podíamos hacer un trabajo similar, y la verdad es que también nos dio bastante mal. Ya desde el 2008. 2011. 2011, ok. Sí, nos dio bastante mal porque salían cuestiones, en los focus group también que hacíamos, salían cuestiones donde estaba muy claro que había una suerte de incoherente, pero la ideología no es coherente. O sea, tenemos que saber que no se desarma un discurso ideológico argumentando su incoherencia, ¿no? Porque el inconsciente también es incoherente y sin embargo eso no, claro, funciona. Uno puede perfectamente soñar dos cosas contradictorias en un sueño y la potencia la tiene igual, ¿no? Y en el sueño pegan perfecto. Hay algo de eso en la ideología. Es inmune a la contradicción. A la contradicción en el orden argumental, ¿no? Como sí, decir, claro, si vos no decís, tiene pero sentido. ¿cómo vas a decir esto y también vas a decir esto? Claro. Bueno, una de las cosas que nos decían, por ejemplo, era eso, que vivíamos en un país autoritario y que a la vez el país era una anarquía insoportable. Claro. Y lo decía la misma Contradictorio. persona sin solución de continuidad, digamos. Decía una cosa primero y a continuación decía la otra. Y entonces repreguntamos, ¿pero es una anarquía o es un autoritarismo? ¿El poder está concentrado o está diluido? Claro, en términos politológicos uno diría que si es lo uno no es lo otro, ¿no? Totalmente. Bueno, sí. no. Se excluyen No, mutuamente. pero no, para la ideología no. Y otra de las cuestiones súper llamativas que siempre las comentamos es que cuando preguntábamos qué era la justicia social, muchos nos contestaban que era justicia por mano propia, la justicia de la sociedad. Era el enunciado. Y cuando preguntábamos qué era la justicia de la sociedad, nos decían
la justicia que hace la gente cuando la justicia no funciona. O sea, linchar a un punga, por linchamiento. ejemplo. ¿Eso ya de 2011 te parecía? Claro, Mira, Iván Jodorowsky estuvo robando con eso hace poco. Sí, se lo debe haber robado. Porque hablaba de que de Claro. eso mismo, que le daba que era justicia social y que cuando te roban el celular lo matás a piña. y claro, es que la justicia social, el significante justicia y justicia social, y ahí la ideología, la doctrina neoliberal hizo un gran trabajo desde Hayek, ¿no? Diciendo que la justicia social era un escándalo y que era un sinónimo de totalitarismo, porque no existe algo así como la sociedad. Entonces, Claro, la son justicia individuos. social, ¿qué sería? Y a Milei eso le encanta, no para de repetirlo. Perdón, ¿sentís que hay algo de eso que capturaron ahí que apareció con cierto grado de potencia? Porque uno podría decir, una cosa es identificar que está presente, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, pero en el 2011, qué sé yo, ganó Cristina con más del 50% de los votos, después ganó Macri que no tenía un discurso como este. Entonces, ¿sentís o coincidís con la idea de que hay algo de eso que emergió y salió de ese plano de lo implícito a lo claramente y evidentemente explícito? Sin duda. Pero diría también que algo de esa ideología sacrificial es transversal y que nos afectó a todos. O sea, en nuestra autocomprensión como sujetos, en nuestra autovalidación, yo digo en el CONICET, ponele. Y somos todos sujetos bastante sacrificiales, digamos. Siempre, si no promoviste, es porque no te esforzaste lo suficiente, porque no escribiste la suficiente cantidad de papers, porque no publicaste en revistas tipo 1. Digo, hay una idea, y lo grandioso del CONICET es que es el lugar también en el que nosotros podemos estudiar este tipo de cosas. Por eso Milei nos odia y quiere cerrar el CONICET. Sí. Pero digo, hay una lógica meritocrática y hay una lógica del esfuerzo infinito, sábado, domingo, cualquier hora, todo el tiempo, que es parte de la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo trabajamos eso? Digo, la idea de, che, bueno, yo estoy criticando esta sociedad de rendimiento en donde tengo que dar todo de mí y si no consigo lo que quiero es porque no me esforcé lo suficiente, con a la vez después adquirir esos mecanismos, incluso En el propio ejercicio, en el ¿no? propio De la ejercicio, profesión. incluso por ahí ni siquiera por necesidad estrictamente económica de, bueno, si no, no morfo, sino como, no, porque quiero ser más. ¿Cómo lo trabajas vos eso? La contradicción Sí. como persona, vos Sí, sí, decís. sí. Y bueno, como uno tramita sus neurosis, digamos. Como puede. No, claro. No, poniendo, la idea sería poder llevar a conciencia el hecho de que esta ausencia de límites no es algo natural. O sea, que yo tenga que trabajar los sábados, los domingos, corregir entre las 3 y las 4 de la mañana parciales, ¿no? O sea, y porque siempre podría dormir un poquito menos. ¿Para qué? O sea, porque en definitiva esto es un modo de las relaciones sociales. Tiene que estar apuntando a algún fin. ¿Cuál sería el fin? Producir sujetos que pueden trabajar hasta morir. Ese sería el fin que como sociedad queremos darle a nuestra praxis. Y si no es ese, haríamos mejor en poner en duda todos esos mecanismos, todas esas prácticas. Por eso digo, no son nada más ideas. No. Yo perfectamente puedo estar escribiendo esto a las 4 de la mañana un domingo porque tengo que... Sí, sí. O sea, con mi práctica puedo estar haciendo lo contrario de eso que estoy criticando. Bueno, esto sucede, por eso es muy difícil de desarmar y por eso son muy penetrantes y muy efectivos los mecanismos de explotación del afecto inmediato. O sea, nada garpa más que recalienten eso que vos ya estás sintiendo, ¿no? Claro. Hacer lo contrario es mucho más difícil. Enfriar las emociones. Claro, o sea, reponer la dimensión de la objetividad social que hace que este malestar que vos sentís, que es verdadero, sin embargo, ¿cuáles son sus causas? Sí. Bueno, hay causas que son imaginarias, o sea, que toda la culpa la tiene Pirulito, Sí. Eso es imaginario. Entonces, el otro camino sería, bueno, confrontar, reponer todas las mediaciones de una situación social en la cual se producen efectos que llevan a este malestar, efectivamente. Y que tienen, perdón, agrego esto, genealogías de distintas capas de historicidad.
¿no? Algunas son tan viejas como la civilización, otras son tan viejas como el capitalismo, y otras nos interpelan particularmente a nosotros como sujetos latinoamericanos, ¿no? Porque yo antes mencioné la palabra giro y que cada vez que la pongo digo, ahora hay que retirarla. Porque el giro autoritario del neoliberalismo para los latinoamericanos no es ningún giro. En Latinoamérica el neoliberalismo fue autoritario desde el mismo día que se inició con el golpe de Estado en Chile. Entonces, más bien serían los europeos los que se confundieron hasta ahora creyendo que el neoliberalismo Que no había autoritarismo. podía no ser autoritario. Totalmente, ¿no? sí. Y digo, uno podría decir, es difícil siempre ponerle nombres a los que no estamos del lado, digamos, del lado oscuro, ¿no? Pero, Como lo bueno de... sí, por lo menos nosotros creemos que somos lo bueno, no sé, yo ya esas discusiones, no sé ni si las quiero dar, digamos, pero los que no estamos de ese lado, ¿no? De despertarnos a las 5 de la mañana a sufrir y con el dolor, ¿no? Hay una especie de idea de que o estamos pensando qué hacer, ¿no? ¿Qué pasa cuando este gobierno, pero no por este gobierno en particular, qué pasa cuando esta situación se agote de alguna manera, ¿no? ¿Cómo construir una dimensión alternativa? Y siento que hay formas como de cortar por una especie de hacer como trampa, ¿no? Hacerle trampa a lo que verdaderamente hay que hacer y decir, no, bueno, de lo que se trata es de construir un nuevo enemigo, un nuevo antagonismo y nos juntamos todos y vamos de nuevo y ganamos, ¿no? Y ya se empiezan a notar, y creo que quizá el gobierno anterior fue un poco eso, ¿no? Que eso no termina de combatir, si se quiere, ese verdadero síntoma o esa verdadera cuestión. Más allá de que ya dijimos, no hay vida por fuera de la ideología, lo que fuere, ¿eh? Pero ¿coincidís con que también la política, para decirlo de alguna manera, no le está encontrando el agujero al mate, para decirlo de alguna manera? Sí, coincido, claramente. Ustedes antes mencionaron una idea que es la de batalla cultural. Uh-huh. Y es toda una cuestión, ¿no? La discusión sobre... A mí, personalmente creo que la idea de batalla cultural atrasa y siempre atrasó. Ahora la usa Milei, pero siempre fue problemática esa idea de batalla cultural para mí. ¿Por qué? Porque justamente genera la sensación de que luchamos por las ideas que sabemos que tenemos y no por las afectividades que reproducimos sin saber. Entonces, cuando vos decís es hacer un poco de trampa e inventar un nuevo enemigo, yo diría, es la dimensión imaginaria de la lucha política. No se puede prescindir de esa dimensión imaginaria. Pero está claro que si no modificamos esta estructura de la sensibilidad socialmente dominante, va a tener patas cortas, muy cortas, porque por ejemplo, el tema del resentimiento y de las razones objetivas que justificarían tal vez cierto resentimiento, no necesariamente está indicando que esas razones por sí mismas, que uno tenga que metabolizar su enojo, su ira, su malestar con el afecto del resentimiento, que es un afecto que te genera impotencia, porque el resentido tanto más afirma su resentimiento cuanto menos lo dejan hacer y siente que nadie lo está dejándole hacer y entonces está más resentido. Es una bola de nieve que explota, digamos, no hay descarga ahí. En cambio, otra manera de procesar ese malestar podría ser decir, bueno, efectivamente, las causas de mi malestar son complejas, son tales y cuales, habría que ir por aquí y por allá. Claro, eso me impone la necesidad de actuar, pero de actuar de modos mediados. O sea, no alcanza con salir a matar a 3, digamos. ¿No? Habría que. Si hubiera solucionado, alguien lo hubiera claro, hecho. ¿No? Lo hemos intentado en algunos momentos también. No alcanza, entonces. Son modos que requieren de asociaciones, de procesos de discusión y de organización. Y todo eso lleva más tiempo, pero bueno, justamente en ese proceso puede ser que se esté creando eso que el neoliberalismo, por ponerle un nombre, quiere hacer desaparecer, esos procesos de organización y de mediación.
no tanto conseguir el título final, la consigna final, el personaje final, sino lo que haces en el medio. Eso yo diría que es lo que importa. Y diría que algo de eso, porque siempre surge la pregunta de, y entonces la salida, Claro. algo de eso está sucediendo, ¿no? No todo es neoliberalismo. Yo creo que un problema de ciertas teorías del neoliberalismo es que le toman la palabra a lo que los neoliberales creen que es el neoliberalismo, que es un poder absoluto y que lo cubre todo, que configura el mundo totalmente a su medida. Pero, como yo decía antes, por más que la universidad y la investigación, por poner un ejemplo, en Argentina se neoliberalizaron, en el sentido de que adoptaron el modelo del emprendedorismo autogestivo, capital humano, me auto Sí, exploto. configuro y exploto, aunque la universidad no es solo eso, nunca lo fue, Sí. siempre fue también muchas otras cosas más. Entonces, todo eso hace ruido. La universidad neoliberalizada no es plenamente neoliberal. Las organizaciones sociales burocratizadas no son pura burocracia. Son también algo que resiste, son también la búsqueda de un fin que trasciende a esa forma. Entonces, yo creo que algo que no podemos dejar de hacer es leer esos momentos de no neoliberalismo dentro del neoliberalismo, ¿no? O sea, lo que quiere, me parece a mí, hacer Milei es imponer la política, un modo de la política como generación de crisis permanente para que no podamos leer, porque como todo el tiempo estamos reaccionando, no podemos leer qué no es, Neoliberal. claro, qué es distinto de eso que él está intentando promover, ¿no? Porque eso distinto ya existe, no es que va a venir un día, Claro, está. como que el nuevo hombre, de alguna manera, no va a ser un extraterrestre que viene Claro, echa que va a una aterrizar ideología de la nueva. noche a la mañana, como Milei no aterrizó, sino que Milei es el efecto de un largo proceso de producción en un sentido instrumental y en un sentido más complejo, ¿no? Ujú. De producción de un personaje que podía hacer esto y lo otro, no sería la primera vez, esto ha sucedido muchas veces, y Milei es un experimento también de los medios, también de las clases dominantes, etc. Pero por otro lado también es un resultado en el sentido de que no habría mileísmo sin macrismo, ¿no? Sin la cultura del sacrificio meritocrático emprendedorista sobre la que insistió el macrismo a capa y espada durante 4 años y que en cierta medida lo excedió, porque no, tampoco digo que lo haya inventado, pero la promovió muy profundamente. Bueno, sin eso, no sé si hoy sería posible empezar diciendo no hay plata, fin, Claro. ¿no? O sea, habría sido posible empezar un gobierno si no nos hubieran estado diciendo una cantidad de años de, no, es que vos no te esforzaste lo suficiente, no, la culpa la tenés vos, no, es que vos no tenés que esperar nada y si esperás algo sos un pobre bicho inútil. Y es un poco como, bueno, el macrismo era sí podemos, sí se puede. No se Hasta pudo. que- No se pudo. Claro. Y no hay plata, ¿no? Como, bueno. El macrismo de Es alguna como el manera sí Grinch, proponía- Milei es como el Grinch del macrismo, ¿no? Es Claro. como, se acabó la fiesta, me robo los regalos, basta. No se Pasan- pudo, no se pudo. Cuando el sujeto siente que efectivamente ya no da para más, que con autorresponsabilizarse, tiende a proyectar la responsabilidad, ¿no? Y eso para mí es lo que captó. Milei, con la culpa. ¿no? Milei Y la y Bullrich. paranoia. ¿Por qué Bullrich ganó la interna contra Larreta? Porque Larreta seguía diciendo se puede, Discurso racional. pacificación, dialoguemos. O sea, él planteaba un horizonte de reconciliación social. Bullrich no. Y ganó Bullrich. Sí, sí. Y el otro que no plantea para nada ni nunca planteó un horizonte de reconciliación social fue Milei. Pero, o sea, Milei te podía prometer, eso es lo que lo diferencia de un populismo. En Europa no lo entienden porque como siguen pensando que todo el problema son los populismos de derecha, claro, no entienden un autoritarismo sin un nosotros. ¿Cuál es el nosotros? ¿De Milei? Nosotros los argentinos, no existen nosotros Sí, no los sé, está la argentinos. figura de argentino de bien ahí como... Sí, que como- se cuenta de a uno. ¿Cuál es el Seguramente, nosotros sí. plural? Sí, no hay una dimensión de una construcción colectiva. Vos eras como individuo miembro de un grupo de buenos. Pero además digamos. mismo la idea de construyamos un muro para que no nos ataquen los mexicanos,
El nosotros es un nosotros nacional que se defiende de un exterior que se está viniendo, y una vez que consigamos defender el Estado Nacional frente a los amenazantes zombies que vienen de México, ¿qué dice Trump? Y bueno, entonces ahí va a haber reconciliación en Estados Unidos. Milei no ofrece ninguna reconciliación porque no hay un nosotros, porque no, la crisis no es un momento. Fíjense, Macri decía, bueno, va a ser un momento y va a pasar y después vamos a estar todo fantástico. La luz al final del Claro, túnel, en el segundo realidad, semestre. Milei cada tanto dice eso, pero en realidad todo el tiempo está saliendo una nueva crisis. Y si no sale, él la genera, Y la sale a buscar. es síntoma de un debilitamiento, digo, si en el neoliberalismo, primero que conocimos, y no sé cómo lo categorizas ahora, te decía, bueno, todo es posible, vamos a poder, todo esto, y se plantaba sobre la utopía. Cosa rara que se planta sobre la paranoia, digo, de hecho, después vamos a mostrar un clip donde el tema de la paranoia, Podemos ponerlo. de los si les tosedores, parece, ¿no? el número sería 7. de que todos, de que Clarín, TN, todos están en contra de Milei. Tenemos ahí el clip. Haciendo campaña nosotros dijimos que íbamos a Igual acá, pasar una motosierra. contexto, ¿no? Le hicieron una entrevista Se a nos Milei reían, en TN. decían que era imposible Y ajustar Milei está muy más convencido que un de que punto los el medios PBI. que lo posicionaron a él como Y- personaje válido, digamos, en y la esfera alguna pública, lo boicotean base tenían, ¿no? y le Porque ponen de tosedores. 123 ¿no? años, Sí. Y acá lo que vamos a escuchar es 113 simplemente Argentina tuvo una déficit. pobre persona que se debe haber atorado Y con un los chisito 10 que mientras no estaba tuvo déficit trabajando es porque detrás de estaba en cámara. default. Ahí está, pobre tose. Consecuentemente, eso significa que y los 10 que no tuvo déficit es porque ahí estaba estamos. en default. Milei después Consecuentemente- tuitea que esto es culpa de los medios que le hacen chanchadas y no sé qué, y se genera toda una especie de paranoia. Es una forma interesante, ¿no? También esa de tramitar, si se quiere, el antagonismo político, ¿no? Porque uno podría decir, sí, Milei se apalanca en esa dimensión imaginaria, ¿no? Siempre hay un enemigo. Sin embargo, la forma de entender al enemigo no es siempre la misma, ¿no? Uno puede decir, yo no sé si es la misma forma en la cual en otros momentos de la historia argentina se tematizó al otro, ¿no? Acá esta persona no solamente es mi enemiga y quiere que yo pierda políticamente, digamos, sino es una persona, una rata inmunda o basura humana que Sí. quiere que yo caiga en el averno más masivo de todo el mundo. Eso es en cuanto al nivel de intensidad y en cuanto a la deshumanización del adversario, ¿no? Que es un rasgo típico del fascismo y del nazismo. O sea, los enemigos no son enemigos políticos, ponele enemigos políticos cuando Milei dice los comunistas. Ahí los enemigos son enemigos políticos. Sí, ideas políticas diferentes. Claro, o sea, son enemigos. O mientras podemos poner el 6 también, ahí lo que hizo aparecer el gobierno en este paro de transporte de estos días. Los sindicalistas no te dejan trabajar por medio de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró. Con nombre y apellido, Sí. los enemigos. Este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Lo más parecido Hay línea. a 1984 de Hay- Orwell. Es- Hay una línea para denunciar adoctrinamiento, ¿no? Sí. Hay en una universidad también, esto no lo trajimos, ¿no? Pero no sé si fue en qué universidad habilitaron una línea para denunciar Sí, adoctrinamiento. no me acuerdo cuál, pero me acuerdo que lo leí. Y si se acuerdan, la primera movilización contra Milei allá por el verano, que parece que hubiera sucedido hace 10.000 años, pero no fue hace tanto. Si se acuerdan, en las estaciones de trenes estaban los monolitos, ¿no? Que repetían permanentemente que si alguien te dice que vayas a la marcha, lo puedes denunciar. Si te obligan que a si parar, sí, si hay te una obligan línea. a parar. Sí. Bueno. No, eso yo decía antes que fue algo clásico de los fascismos, es ese tipo de figuración del otro. Ahora, en Milei yo creo que hay algo más que también es clásico de los fascismos, que es que no solo que el otro es inhumano, o sea, frente al otro deshumanizado no se puede sentir piedad. Claro. Entonces se rompen una serie de cosas que las derechas tradicionales hacen con los otros minorizados, que es tener una actitud paternalista, por ejemplo, que creo que era un electorado más al que Bullrich apuntaba inicialmente, ¿no? Que es esa que dice, bueno, pobrecitos, no, ellos no fueron educados, Sí. pero son humildes, pero son honestos, porque trabajan, ¿no? Y hay que diferenciarlo de
los pobres que no son honestos, ¿no? Estos se esfuerzan y trabajan, ¿no? Son los buenos pobres. Claro. Esa mirada paternalista que te distingue los buenos pobres de los conflictivistas, llegó, no me acuerdo ya qué figura del PRO oponía los mapuches a Paturuzú. ¿No? Decía Paturuzú. Paturuzú era como el gaucho bueno, digamos. Era el bueno, Claro, era sí. el indio bueno, Todos porque sabemos se eso. sometía. En cambio, los mapuches eran guerreros. Entonces dice, ¿dónde estás, Paturuzú? ¿No? Como diciendo, ganaron los malos aborígenes. ¿No? El problema no son que sean De aborígenes, ahí son que viene son el malos. problema de este país. El problema era que ya eran muy empezaron indios. ganando los malos. Entonces, bueno, no, lo que quiero decir es que al margen de esta deshumanización del adversario o de la figura en la que se está proyectando la culpa, está el tema de la arbitrariedad para que bajo esa definición pueda caber cualquier cosa. Yo creo que eso es lo que Milei consigue con el tema de la crisis permanente. Porque si lo piensan, empezó diciendo la casta. A la casta le fue sumando los sindicalistas, los comunistas, a los comunistas los socialistas, los colectivistas, hasta que todo el foro de Davos entraban Sí, sí. también. O sea, esa es la arbitrariedad. ¿Qué te muestra? Es un poder tan total que es como Humpty Dumpty. Los significantes significan lo que yo quiero que signifiquen. Y todo puede entrar acá, si yo digo que entra, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí hay un gesto que muy peligroso, pero también muy seductor para cualquiera, en el sentido de que aquel sobre el cual yo estoy sintiendo un malestar, también puede entrar en la lista de los Claro. odiables, ¿no? Sí. Una última pregunta. Sí. Decías que es muy difícil desarmar esa ideología con cuestiones argumentativas y que de alguna manera también se asientan sobre sentimientos que son válidos. ¿Cómo se logra desarmar? Digo, porque entiendo que el psicoanálisis es una manera de apaciguar eso. Pero no puedes mandar a todos a ser psicoanalistas, como tampoco lo puedes mandar a todos a, bueno, a leer. Sí, esto, y lo además el psicoanálisis no es una práctica colectiva tampoco. Claro. O sea, no nos podemos analizar en grupo. No, existe la terapia de grupo, pero no nos va a servir para hacer política. Claro. ¿Cómo lo.? No, yo lo que sugería antes es, nosotros hacemos más de una cosa a la vez. O sea, no todo el tiempo, el más mileísta, ese muchacho pobre que dice abraza el dolor, seguramente no hace eso todo el tiempo. Si alguien se cae al lado de él, probablemente pare su máquina topadora y trate y lo levante. Debe hacer más de una cosa, incluso ese muchacho. Entonces, el tema es que estamos hablando de tendencias. La ideología nunca Tendencias cierra del dominantes y dominadas. Pero lo que no deberíamos pensar nosotros es que esas tendencias son un absoluto, porque eso es lo que quieren que pensemos, ¿no? El problema es que hay veces que incluso las teorías críticas, para sentirse más críticas, exageran el poder de esos megaaparatos, ¿no? Y entonces parece que los medios hacen lo que quieren con nosotros, y entonces parece que las corporaciones tienen el poder absoluto, y que además los mensajes no tienen incoherencias internas, las tienen. Y que efectivamente puedan ser tolerables por nosotros en nuestro inconsciente o en nuestra constitución ideológica, no quiere decir que a veces no nos hagan ruido también, ¿no? Por ejemplo, creo que el caso de la universidad y le hizo ruido a muchos. Dicen, che, pero no, ¿por qué con esto? Claro. ¿No? O sea, sí, está todo bien, no hay que gastar plata, no hay que hacer auditoría, Sí, pero con esto no. O sea, en algún lugar de su afecto eso no estaba del lado de los malos. Y entonces algo hace ruido ahí. Eso no es garantía de nada. Pero si ahí hay una organización, si ahí hay gente, no organización, no quiero decir un partido político necesariamente. No. Esa persona trabajando con otros en su barrio, en su club, en alguna cosa más o menos comunitaria, donde pueda compartir esa experiencia, bueno, esa experiencia ya está existiendo.
hay que hacer algo con ella. Hay que organizarla. Benjamin decía, hay que organizar el pesimismo. No es que tenemos que ser optimistas. No es que somos demasiado pesimistas, hay que dejar de ser pesimistas y hay que pasar al optimismo. No, no. Hay que organizar el pesimismo, ¿no? Organizar el pesimismo quiere decir, yo sé que no es una tendencia dominante. Yo sé que todo el tiempo está en desventaja. Sé que no es lo que me piden que haga, pero es algo que aún y así hago, ¿no? Aún y así vengo a esta radio, ¿no? En vez de estar escribiendo un paper, aún y así doy clases ad honorem hace 25 años en una de las cátedras que doy clases en sociales. Aún y así, ¿no? Y no es que lo haga yo, todos hacemos mucho. Todos tenemos una parte no neoliberal para... Aún así. Aún y así, no. Por ejemplo, en este contexto, la idea liberal de que una acción vale por el fin es progresista, porque justamente rompe la tautología. La acción vale porque es acción y esforzarse vale porque es esforzarse, ¿no? Es decir, ¿y no, para qué? ¿No? La pregunta teleológica del para qué, que en un momento pudo ser demasiado finalista, bueno, hoy introduce un poco de racionalidad en esta especie de lógica desbocada de entrega absoluta a un mecanismo de repetición. Gise, bueno, muchas gracias por acompañarnos, por hacerte el ratito para conversar con nosotros. La verdad que me parece que fue una charla súper interesante. Espero que te hayas sentido cómoda. Muy bien, muchas gracias.